Voy a entrevistar a Federico Agostino, que se dedica en la parte del diseño de los videojuegos. ¿Qué es lo que hace un diseñador de videojuegos? Un game designer lo que hace es cranear la idea desde un principio de cómo van a ser las mecánicas, de cómo va a ser el videojuego, en qué dispositivo se va a jugar y toda la estructura, digamos, el esqueleto principal de cómo va a ser el juego en términos de mecánicas y gameplay. Gameplay, no sé bien cómo se traduce, pero jugabilidad. Todo cómo va a ser la jugabilidad del juego. No solamente eso, sino que también tiene roles de eh, llevar adelante el equipo, saber escuchar lo que dicen los programadores, saber escuchar al equipo de arte, a ver qué falencias tienen o cuál es la mejor manera de encarar el desarrollo o esta idea que se está pensando. ¿Qué cualidades crees que debe tener un buen diseñador? Sin lugar a dudas, me parece que la cualidad principal que tiene que tener un diseñador es saber escuchar a su equipo y saber entender cuáles son las trabas y poder encontrarle soluciones soluciones óptimas a los desarrollos que uno piensa, a la idea que uno piensa sin sacarla del camino principal, llevando la idea por el camino que uno quiere, pero escuchando y sabiendo poder modificar ese camino con lo que dice todo tu equipo. ¿Cómo ve la salida laboral en Argentina para alguien que egresa de la carrera de videojuegos? Es muy buena la salida laboral que tiene la industria del videojuego, no solamente en Argentina, porque en Argentina sí hay trabajo y sí hay muchos estudios que generan trabajo y generan empleo a través de proyectos nuevos, pero también al salir de la carrera uno puede tomar trabajo freelancer dentro de esta industria, muy bien pagos para el exterior y hay mucho trabajo. Si uno tiene talento, el trabajo sobra. Tiene que haber calidad y tiempos de entrega correctos para poder conseguir un trabajo. Pero sin lugar a duda hay mucho trabajo en el mundo, porque esto no es simplemente en Argentina, sino que es en el mundo. Más allá de todo el trabajo que hay en Argentina, in-house, dentro, operativo dentro de una empresa, hay mucho trabajo que se mantiene también de manera freelance. ¿Qué herramientas suele utilizar en cuanto al diseño? En cuanto al diseño, no hay ninguna herramienta eh, como un software o algo así que ayude a diseñar algo. Simplemente la idea se baja a un papel y del papel se pasa a un documento de Word que se va escribiendo y se utilizan herramientas de planificación para poder llevar un control y para poder enseñarle al equipo qué es lo que uno está pensando. Eh, y se requiere un control muy fuerte de la planificación y las tareas en cuanto a tiempos y prioridades que se tienen que ir realizando para poder llevar el proyecto en un camino correcto. Cuéntame un poco relacionado a la marca del videojuego Green Carnival. Y Green Carnival, como te comentó Lea, es la segunda parte de la historia de Don Kill Santa. Eh, Todo esto empezó con unas historias de la parca, de que la parca se metía dentro del mundo de los vivos, que los vivos eran todo un mundo de magos, donde estaba Papá Noel y habían otras, eh, Papá Noel, Cupido, Pachamama, estaban todos estos magos que eran los que defendían el mundo del inframundo. La parca logra entrar ahí, entonces generamos toda una historia ahí de la guerra entre los vivos y la parca. Y cuando fuimos a contar Green Carnival, la historia de Green Carnival es una precuela, es la historia que pasó antes de que se genere esa guerra. Y como el juego está ambientado en un carnaval y toda una feria a lo mexicana del Día de los Muertos, eh, Grim es en inglés calavera, como lo son la parca, y Carnival es un carnaval, entonces le pusimos Green Carnival. ¿Qué tipografía han usado en cuanto al videojuego Green Carnival? Tipología propia. Hicimos nosotros nuestra propia tipología y diseñamos una marca de ahí para ponerle Green Carnival y está ahí para descargarse y poder verlo. ¿Cómo han diseñado los personajes y los escenarios? Los personajes tienen todo su proceso de creación. Siempre vienen desde un concepto, desde una persona que crea el primer boceto a lápiz y papel o en digital, ¿no?
Pero crea un primer concepto y ese concepto se va iterando y de ese concepto se crean personajes. Nos basamos básicamente en la parca para poder crear un personaje, le dimos nuestra forma y lo creamos por ese lado. Después cuando creamos los magos también tomamos magos de referencias populares como son Santa y Cupido, Pachamama, ellos. ¿Cómo es la narrativa del videojuego? Todo empieza en la guerra entre el mundo de los vivos y los muertos, donde la parca toma el control del mundo de los vivos, y se vuelve toda una guerra donde pelean magos contra muertos y se genera un vórtice que se abre que trasladan vivos y muertos por un lado y van cambiando mundos. Y no te puedo contar el final porque el final va en la tercera entrega que ya la tenemos planeada, en algún momento la vamos a hacer. Y ahí es donde vamos a contar el final de la historia. Lo que hemos contado hasta ahora es la guerra y cómo ocurrió esa guerra, cómo fue que la parca llegó a generar esa guerra. En cuanto a historia, eso es lo que hemos contado. Falta ahora la tercera parte que es el desenlace. ¿Qué es lo que más disfrutás como diseñador? Como diseñador es muy lindo poder ver todo el proceso de creación del juego. Poder estar desde un principio hasta un final, por más de que en la parte del medio el diseñador toma una posición más pasiva y ve trabajar mucho más a los programadores y a los artistas, pero es bueno verlo y es muy bueno poder ver todo el recorrido desde principio hasta fin del juego, de la creación que uno tenía, de cómo fue mutando y cómo fue mejorando para llegar a lo que llegó. Eso es muy bueno realmente. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos.